Hola, soy Rosalina Jiménez y les estaré hablando acerca de las bases epistemológicas de los enfoques de aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Primero debemos conocer lo que es el término epistemología. Esta está compuesta por episteme, que deriva del griego y hace referencia al conocimiento o a la ciencia. Antiguamente los pensadores clásicos utilizaban el término epistema para diferenciarlo de la tecne, haciendo referencia a este último a la noción de técnica, al conocimiento instrumental. Para Severino y Wadlawit, la epistemología se deriva del griego epistemes, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que buscan la adquisición de conocimiento e investigación de los límites, métodos y validez del mismo. Enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. La didáctica de la lengua y la literatura es una disciplina reciente, pero no por ser cuidado de unas bases científicas firmes que justifican su razón de ser y su especificidad, así como su campo de acción y objetivos, y que son consecuencia de la relación entre esta disciplina con otras ciencias, especialmente lingüísticas, literarias y psicológicas, que con sus recientes aportaciones científicas han cambiado su realidad actual. Enfoques tradicionales en la enseñanza de la lengua a la literatura, a la lingüística. Hasta bien entrado el siglo XIX, el enfoque predominante en la enseñanza de la lengua ha sido el tradicional. Dicho enfoque tiene sus bases en los estudios gramaticales, considerados de la tradición clásica grecolatina, que pasan al mundo occidental y se revitalizan a lo de las distintas etapas históricas, hasta llegar en esta tradición los estudios gramaticales a la época contemporánea. En esta tradición, los estudios gramaticales tenían en sí mismos una función pedagógica. Como vemos en la imagen, la enseñanza tradicional estaba basada en el método de la repetición. La gramática era concebida como un instrumento de conocimiento y análisis de los textos literarios clásicos. En este enfoque, la enseñanza de la lengua se ha llegado basado en un claro predominio de la orientación analítica y descriptiva, centrándose fundamentalmente en el análisis de la lengua escrita, olvidándose de la enseñanza de la gramática de la lengua oral. Será en el siglo XX cuando la búsqueda de nuevas fórmulas didácticas para la enseñanza de la lengua, especialmente de lenguas extranjeras y la literatura, configure un amplio abanico de enfoques que irán evolucionando desde posturas descriptivas a gramaticales, a otras más funcionales y pragmáticas que desembocarán en los actuales enfoques comunicativos, funcionales y por tareas. El nacimiento de dos movimientos lingüísticos, estructuralismo y generativismo, dan como fruto la aparición pujante de una nueva ciencia, la lingüística, y un nuevo concepto del lenguaje en consecuencia de plantear su enseñanza. Con ambos movimientos surge el concepto de lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua y que tendrá su campo de intervención fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, aunque también incide en la enseñanza de la lengua materna. El estructuralismo tiene por objeto el estudio sincrónico y descriptivo de las lenguas. Su máximo representante, Saussure, concibe la lengua como un sistema social y abstracto, perfectamente estructurado, que se rige por sus propias leyes, constituidos por unas bases interrelacionadas. Este movimiento ha formado las bases teóricas de las diferencias en las ciencias del lenguaje, en la medida que ha intentado describir su funcionamiento desde un punto de vista sincrónico. Los métodos estructuralistas de aprendizaje se basaban en el correcto uso de una lengua modelo. El estructuralismo pretendía ordenar el aprendizaje de un idioma mediante la introducción gradual de estructuras, según el grado de dificultad. Sin embargo, este movimiento tenía importantes limitaciones. Por una parte, suponía un enfoque teoricista en el que el habla quedaba excluida de sus estudios. La lengua reducida a la gramática solo es objeto de conocimiento, y sus unidades estructuradas en sus tres niveles: fonético, fonológico, morfológico y léxico-semántico. Un grupo cerrado de contenidos que había que analizar y memorizar. El análisis gramatical se convierte así en el principal objetivo de la enseñanza de la lengua y se excluye de su tratamiento en el aula. El habla, considerada sistemática por estar sujeta a la variación individual y, por supuesto, el uso. Según Kant, en el 1998, las ciencias que contienen las bases científicas de la didáctica de la lengua y la literatura se pueden agrupar en torno a 4 marcos conceptuales.
El primero es el marco lingüístico, el cual integra a este marco una serie de disciplinas que centran su interés en el uso de la lengua en contextos sociales y en las normas, reglas y convenciones que pueden ser en práctica los altavoces cuando construyen sus mensajes en dichos contextos. Las disciplinas que integran este marco nacen como consecuencia de los avances científicos que se producen a partir de la revisión y superación de los conceptos anteriores por la lingüística. Forman parte de las llamadas ciencias del lenguaje, la pragmática, la semiótica, lingüística del texto y análisis del discurso. La pragmática es una disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua, en su uso, motivaciones psicológicas de los hablantes, reacciones de los interlocutores, tipos socializados del discurso, objeto del discurso, etc., y en su contexto de producción. Desde esta perspectiva, la pragmática se ocupa de las condiciones y reglas que se han de darse para que un enunciado o un acto de habla sea idóneo o adecuado en un contexto específico. Igualmente se ocupa de las relaciones entre texto y contexto y tiene en cuenta todos los factores que intervienen en un acto de comunicación que configuran en última instancia el sentido. Está la semiótica, que es la ciencia encargada de estudiar los signos y su significación en el seno de la vida social, que arregla de Saussure alcanza un desarrollo espectacular durante una segunda mitad de este siglo. Luego está la lingüística del texto, que supone una superación de las teorías tradicionales estructuralistas y generativistas, en las que la unidad superior del discurso es la oración. Si bien los estructuralistas reconocen otras unidades supranacionales más complejas, estos son párrafo, capítulo, etc. Por último, están los discursos los análisis del discurso, que hacen una clara referencia entre texto y discurso. Para Van Dit en el 1977, el primero es específico de un producto lingüístico frente al segundo, que se trata de un texto contextualizado. Luego está el marco discursivo y sociocultural, el cual es integrado por un conjunto de disciplinas que se pueden aplicar para aliviar la enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de la sociedad y su estrecha relación con los contextos socioculturales en los que se enfrenta. En este se destacan la sociolingüística. La sociolingüística aporta conceptos claves para abordar la enseñanza de la lengua desde un enfoque comunicativo y desde el conocimiento a la diversidad, destacando especialmente su interés por los usos lingüísticos y su diversidad, integrada por la variedad de dialectos y estilos de registro. Está la sociología del lenguaje, la cual es una disciplina derivada también de la sociolingüística, que frente a ese se centra en el contexto social de la lengua, que se ocupa de los aspectos sociales de la misma, entre lo que se encuentran los aspectos a la didáctica de la enseñanza. Está el bilingüismo, el dominio y la disglosia. El bilingüismo es la situación lingüística en la que los hablantes de una lengua y en las situaciones alternativas de acuerdo con el medio o las situaciones de comunicación. El dominio es el ámbito de un uso lingüístico que es significativo y social y funcionante, en el que el uso de una variedad lingüística es más relevante que otra. Y por último, la diglosia, que es la situación que se da en las comunicaciones lingüísticas en las que los usan dos o más variedades de la misma lengua para multas o confusiones diferentes. Una variedad lingüística alta, prestigiosa, en dominios formales e instituciones, y una baja variedad en dominios menos formales. Luego tenemos la etnometodología, donde los etnometodólogos se han ocupado del estudio de la conversación espontánea, de cómo los participantes en ella construyen su propia realidad mediante la negociación y la interacción
consideran que los turnos de palabras que están sujetos a unas normas de uso organizan la estructura de la conversación. Por último está el interaccionismo simbólico, el cual es la disciplina que considera las interacciones lingüísticas son actos perfectamente estructurados en los que participan al iniciarlos en un compromiso conversacional que se mantiene durante el desarrollo del mismo y finalizar el mutuo. Luego tenemos el marco literario, el cual está integrado por el conjunto de teorías literarias que se han centrado su atención en los aspectos pragmáticos de la lengua, en los procesos de recepción de la obra literaria y el papel que en dicho proceso desempeña el receptor, que en definitiva da sentido y confiere su último valor al texto. Entre eso está la semiótica literaria, el cual concibe el texto literario como signo de una función comunicativa específica. La pragmática literaria, la cual la literatura es entendida como un hecho de comunicación que tiene en cuenta los contextos de producción y recepción. La literatura es un acto de habla con un uso particular al estático. La teoría empírica de la literatura, la cual se basa en el constructivismo, el significado de la obra literaria que no es inmanente, sino producto de la intervención del lector en el proceso de la lectura, la comprensión del texto en un proceso de construcción a partir de los conocimientos previos. Y por último, la teoría estética de la recepción, donde los textos no son literarios de forma inmanente, no hay una lengua específica de la lengua de la literatura. La lectura es entendida como proceso dinámico de construcción del significado. El lector es protagonista de los procesos de lectura. Por último, tenemos lo que es el marco psicopedagógico, el cual está constituido por las contribuciones de la teoría psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumno y la configuración de los conocimientos cognitivos y constructivistas del lenguaje. En esto destaca la psicolingüística, la cual, por intereses de la adquisición del lenguaje y el desarrollo de las destrezas discursivas, la enseñanza de la lengua debe desarrollar la forma contextualizada y se centra en mejorar las destrezas que el alumno posee. El diálogo y la interacción lingüística son la base del aprendizaje. También está el enfoque cognitivo, el cual considera el aprendizaje como una adquisición y modificación de estructuras y conocimientos. También está relacionado con la función intelectiva, que permite la construcción del pensamiento en conceptos. Se vincula directamente con las habilidades para la comprensión del texto. Se concentra en las estructuras del texto y la conversación. Por último, para la conclusión, en la enseñanza de la lengua no es un simple empleo de estructura, sino que se ha convertido en el papel del lenguaje social. Además, esta se orienta en los aspectos comunicativos de la lengua y se debe insistir en la literatura. Por otra parte, el soporte metodológico de la enseñanza de la lengua constituyen los elementos de comprensión y análisis que estructuran las habilidades de los estudiantes. Es todo. Muchas gracias por la atención.